Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos al aire con tu podcast mañanero por Radio Misionera HN. Prepárate para comenzar el día con alegría, palabra de Dios y una dosis de fe que transforma. Esto ya comenzó, así que quédate con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de hoy. Vamos a sumergirnos en un material bastante específico. Unos fragmentos del libro Los Fabricantes de Dioses, de Ed Decker y Dave Hunt. Sí, y hay que decir de entrada, ¿no?, que es un libro con una perspectiva muy crítica sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la que conocemos más como la Iglesia Mormona, claro. Exacto. Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco las afirmaciones, las críticas principales que aparecen en estos textos que tenemos. Nos vamos a centrar en eso que los autores llaman aspectos ocultos o, controvertidos de esta fe. Siempre desde lo que ellos dicen, claro. Y eso es fundamental, ¿verdad? Hay que recalcarlo. Toda esta charla se basa exclusivamente en el contenido de estos fragmentos de Los Fabricantes de Dioses. No estamos aquí ni para decir si tienen razón o no, ni para añadir cosas de fuera. Simplemente vamos a explorar lo que los autores plantean. Perfecto. Con esa aclaración ya hecha, pues empecemos a meternos en esta fuente. ¿Qué tipo de material es exactamente? ¿Qué nos cuenta? Pues mira, son partes de un libro que sostiene de forma bastante directa, que hay como una verdad oculta detrás de lo que se ve públicamente del mormonismo. Los autores, Decker y Hunt, aseguran que investigaron a fondo y que documentaron todo lo que encontraron. Aunque ellos mismos admitan, según leemos ahí, que hablar con los líderes mormones fue complicado, ¿no? Y como que ya se esperaban que el libro causara, resistencia. El libro usa mucho testimonios de gente que identifica como exmiembros. Da nombres como Jim, Judy, Jolene, y varios más. Los usa para ilustrar sus argumentos. Y también hablan de una película que se basó en el libro y que, dicen ellos, armó bastante revuelo. Intentos de prohibición, presiones a canales de TV, ese tipo de cosas. Bueno, entremos ya al primer gran tema que toca el libro. Esa tensión que marca entre lo sagrado, como diría la Iglesia, y lo secreto, como lo llaman los autores. El libro insiste mucho en que hay información clave que no se comparte abiertamente. Así es. El argumento central del libro en ese punto es que las doctrinas y prácticas que ellos consideran como las más importantes, ponen el ejemplo de los rituales del templo, solo se llegan a conocer tarde, ya avanzado en la membresía. Sostienen que eso de llamarlo sagrado no justifica para ellos, desde una perspectiva bíblica, el nivel de secretismo que describen. Mencionan incluso supuestos votos de secreto bajo pena de muerte simulada que existían antes. Y mencionan específicamente a Gerald y Sandra Tanner. ¿Cómo encajan ellos en esta parte del argumento? Los presentan como ex-mormones que dedicaron su vida prácticamente a publicar documentos históricos. Documentos que, según el libro, la Iglesia mormona intentaba esconder o que había alterado, ¿no? Alegan que esas alteraciones buscaban tapar aspectos problemáticos de los inicios, modificando publicaciones oficiales para que la historia sonara mejor. Es interesante cómo el libro juega con ese contraste, ¿no?, entre esa supuesta historia oculta y la imagen pública. Citan, por ejemplo, los anuncios que salían en revistas tipo Selecciones con familias perfectas. Ajá. Y lo comparan con estadísticas sociales de Utah que ellos presentan como negativas: divorcio, abuso de sustancias, y lo achacan a las presiones internas que genera la propia iglesia y sus exigencias. Exacto, van construyendo esa narrativa de disonancia, ¿no? Fachada versus realidad interna, según ellos. Y desde ahí, pues lógicamente, el libro salta a cuestionar los mismos orígenes de la fe. Sí, le dedican bastante espacio a la figura de Joseph Smith, pero antes de fundar la iglesia. Hablan de su fama como vidente, de que usaba piedras videntes. Correcto. Dan detalles de cómo lo contrató Josiah Stowell para buscar tesoros con estas piedras y mencionan un arresto en 1826 ligado a eso. Lo presentan como una prueba para cuestionar su perfil de profeta más tarde. El libro también recalca que cuando murió, Smith llevaba encima lo que el doctor Reed Durham, citado por los autores, identificó como un talismán masónico de Júpiter. Lo vinculan con prácticas de magia. Y la crítica va más allá. Llega a eventos fundacionales clave, como la primera visión. ¿Qué problema le ven los autores a eso?
señalan inconsistencias entre las distintas versiones que dio Smith de este evento. A ver, el relato oficial de 1842 describe que se le aparecieron el padre e hijo, pero el libro dice que relatos anteriores hablaban de ángeles o de un solo ser divino. Y subrayan que esta visión es crucial, ¿no? Porque de ahí salen doctrinas mormonas muy distintivas, que Dios tiene cuerpo físico, la idea de una apostasía total del cristianismo y, claro, el llamado de Smith como profeta. Para los autores, cuestionar la visión es como mover los cimientos de todo el edificio. Entiendo. Y luego, claro, está el Libro de Mormón. ¿Cuáles son las críticas principales que le hace esta fuente? El libro ataca por varios frentes. Primero, dice que hay una falta total de evidencia arqueológica en América que apoye lo que cuenta. Citan al arqueólogo Michael Coe del Smithsonian como una autoridad que niega que exista esa evidencia. Mencionan también anacronismos, ¿verdad? Cosas fuera de lugar en el tiempo. Sí, ponen ejemplos como que se mencionen abejas o que se use la palabra cristianos antes de que, según la Biblia, se usara ese término en Antioquía, o la palabra griega Cristo en un texto que se supone que viene del hebreo o egipcio reformado. También señalan que hay muchísimas similitudes con la Biblia King James, la versión en inglés. Incluso dicen que copia errores de traducción y hasta las letras en cursiva que los traductores del siglo XVII pusieron. Para ellos, eso es prueba de plagio o de una influencia muy directa. ¿Y mencionan cambios en el texto mismo? Afirman que se le ha hecho más de 4,000 cambios al Libro de Mormón desde que se publicó la primera vez en 1830. Los presentan como alteraciones doctrinales o como que tuvieron que corregir problemas. Añaden también lo de las placas de Kinderhook, ¿te acuerdas? Unas planchas que resultaron ser falsas y que Smith intentó traducir. Lo usan como otra prueba, según ellos, de que no tenía un don divino real para traducir. Vaya, son críticas muy directas a los textos fundacionales. ¿Y qué dicen sobre la restauración del sacerdocio? También la ponen en duda. El libro alega que no hay registros de la época de las visitas de Juan el Bautista o de Pedro, Santiago y Juan para dar los sacerdocios a Arónico y Melquisedec. Comparan relatos que se escribieron después con uno más temprano de Oliver Cowdery, de 1834, que según ellos era más vago. No mencionaba estas figuras bíblicas tan específicas. Sugieren que la historia se fue, digamos, adornando con el tiempo. Bien, ya vimos los orígenes según esta fuente. Pasemos ahora a las doctrinas centrales que analiza. Una que siempre llama la atención es esa idea de que los humanos pueden llegar a ser dioses. Sí, el libro la llama la meta más elevada del mormonismo y la califica sin rodeos como paganismo revitalizado. Explica la creencia en que existimos antes como hijos espirituales de padres celestiales, en un mundo cercano a una estrella o planeta llamado Kolob, dicen, y que la necesidad de venir a la Tierra, a tener un cuerpo físico, es parte de ese camino para llegar a ser como Dios. Y dentro de esa preexistencia, el libro cuenta una historia particular sobre Jesús y Lucifer. Así es, los presenta como hermanos espirituales, hijos de Dios Padre, que propusieron planes distintos para salvar a la humanidad ante un concilio de dioses. El plan de Jesús se aceptó, Lucifer se rebeló, lo expulsaron y se convirtió en Satanás. El libro critica esto muy duramente. Lo ve como rebajar la figura de Cristo y a la vez elevar a Lucifer. Y la crítica no se queda solo en la idea, sino en cómo se supone que se logra esa deidad. Correcto. El libro argumenta que esa exaltación, o llegar a ser Dios, se tiene que ganar, con obras, con obediencia estricta a miles de mandamientos y ordenanzas, y eso, dicen, genera lo que llaman el dilema trágico. O sea, una carga de perfección que es inalcanzable y que lleva a muchos miembros a la frustración, a sentirse siempre indignos. Otra doctrina que el libro examina con lupa es el matrimonio eterno. Y aquí usan testimonios para mostrar el impacto que tiene. Lo describen como un requisito sí o sí para la exaltación máxima, o sea, para convertirse en Dios. Pero, irónicamente, según los autores, esta doctrina puede causar divorcios aquí en la Tierra. Citan casos como el de Jolene, que cuenta que se divorció de su esposo no mormón para poder casarse en el templo y así poder aspirar a la deidad. También está el caso de Erika, que muestra otra cara del asunto.
Sí, el testimonio de Erika, según el libro, es que ella se empezó a sentir incómoda con las doctrinas y los rituales del templo después de casarse con un mormón. Decidió dejar la iglesia y cuenta que su esposo mormón se divorció de ella porque para el progreso de él hacia la deidad necesitaba una esposa activa y sellada en el templo. El libro usa estos casos para argumentar que la doctrina, en vez de unir familias para siempre, puede destruirlas. Mencionan también que la tensión sube si el cónyuge se convierte al cristianismo bíblico, como en los casos de Scott o Chuck. Sí, relatan historias donde uno de los esposos se convierte al cristianismo evangélico y eso lleva a la ruptura familiar. A veces, según el libro, hasta con presión de los líderes locales de la iglesia mormona para que el miembro fiel se divorcie del apóstata. Y esta doctrina del matrimonio eterno, insiste el libro, está ligada de raíz a la poligamia históricamente hablando. Exactamente. Afirman que la revelación original sobre el nuevo y eterno pacto, que es la sección 132 de Doctrinas y Convenios, no solo permitía la poligamia. Dicen que la hacía un requisito esencial para llegar al grado más alto de exaltación y que amenazaba con destrucción a los que la rechazaran. Y aquí el libro señala una contradicción muy fuerte, ¿verdad? Sí, le dan mucho énfasis a la contradicción entre que Joseph Smith y otros líderes practicaran la poligamia en secreto durante años, mientras que públicamente y hasta en sus escrituras de ese momento la condenaban. Citan declaraciones públicas de Smith negándola y las ponen al lado de admisiones posteriores, como una de William E. Barrett que citan, de que sí se practicaba en secreto. Cuentan historias personales como la de Orson Pratt. Describen cómo tuvo una crisis nerviosa cuando se enteró de que Smith había intentado seducir a su esposa, Sarah, y cómo después de que lo excomulgaran y lo readmitieran, se volvió un defensor acérrimo de la poligamia, después de que se revelara oficialmente en 1843. Mencionan también las justificaciones que se daban, como esa historia del ángel con una espada amenazando a Smith si no la practicaba. Pero el libro también recoge acusaciones más serias contra Smith. Sí, incluye testimonios de mujeres como Sarah Pratt, Martha Brotherton, Nancy Rigdon, quienes, según el texto, contaron intentos de Smith de convencerlas para entrar en relaciones polígamas secretas, a veces usando coerción o promesas espirituales, dicen. El libro llega a afirmar que Smith tuvo al menos 84 esposas. Y el remate de esta crítica es que la práctica se abandonó oficialmente. Correcto. El libro subraya que, aunque la defendieron como un mandamiento divino, esencial para la salvación, la Iglesia renunció oficialmente a la poligamia por la presión del gobierno de Estados Unidos. Para los autores, esto demuestra que la conveniencia política pesó más que la revelación divina. Y eso, para ellos, socava la autoridad profética que reclaman sus líderes. Pasando a otro bloque de críticas que la fuente detalla mucho, los rituales del templo mormón. El libro los conecta directamente con la masonería y con lo que llama ocultismo. ¿Qué describen exactamente los autores sobre estos rituales? ¿Y qué conexiones específicas hacen? Describen la ceremonia principal, la investidura o endowment, según el libro. Incluye el lavado y la unción del cuerpo desnudo, la entrega de una prenda especial, la ropa interior del santo sacerdocio, el libro la llama ropa interior mágica, que tiene símbolos masónicos bordados y que se debe usar toda la vida para protegerse. También mencionan eso de que se asigne un nombre secreto. Sí, un nombre que, según el libro, el esposo usará para resucitar a su esposa. Describen juramentos de secreto que antes incluían simulaciones de penas de muerte, como cortarse la garganta y eso. Aunque aclaran que se dice que esos votos de sangre se quitaron por ahí de 1930 y resaltan mucho el uso de saludos, apretones de manos y vestimentas que afirman son iguales o muy parecidos a los masónicos. ¿Y qué es eso del delantal de hojas higuera que mencionan? El libro hace una afirmación muy llamativa. Dice que en el propio ritual del templo, ese delantal se identifica como un símbolo del poder y sacerdocio de Lucifer. Citan otra vez al doctor Reed Durham, que detalló paralelismos con la masonería, como la leyenda de Enoch, inspirando la historia de las planchas de oro.
y la presencia en los templos de símbolos como la escuadra, el compás, el ojo que todo lo ve y la estrella invertida de 5 puntas que el libro asocia directamente con el satanismo. La tesis de Durham, entonces, tal como la presenta el libro, es que Smith no estaba restaurando el cristianismo original. Exacto, sino la masonería antigua. Y tanto Durham como los autores del libro vinculan esa masonería antigua con el paganismo y hasta con un culto luciferino. Citan autoridades masónicas como Albert Pike y Manly P. Hall para argumentar que la masonería esotérica tiene una conexión con Lucifer y que Smith estaba, quizás sin saberlo del todo, restaurando estos misterios paganos. El libro incluso describe una escena del drama del templo donde Lucifer parece tener un papel bastante protagónico. Sí, describen una parte del ritual donde Lucifer se presenta como el dios de este mundo. Les entrega los delantales a Adán y Eva, que son representados por los participantes, y parece desafiar con éxito a Elohim, que es el dios mormón en esa escena. Es una interpretación muy fuerte la que hacen los autores para reforzar su idea de una influencia oscura. Y añaden otros detalles que consideran sospechosos, ¿no? Mencionan la palabra mormo, que dicen que aparece en la Biblia satánica de Anton LaVey como el dios de los ghouls, de los espíritus malignos, y un supuesto significado de mormón en chino que sería puertas del infierno. Los presentan como indicios circunstanciales, aunque admiten que podrían ser coincidencias. También mencionan la enorme cantidad de recursos que se dedican a la genealogía para hacer estas ordenanzas por los muertos en los templos. Finalmente, el libro no se queda solo en lo religioso. Alega que hay también una agenda política secreta. ¿En qué consiste eso? Hablan de un supuesto reino secreto, con el objetivo final de establecer un gobierno mundial que sería teocrático y totalitario. Lo llaman la Orden Unificada. Lo describen como un sistema basado en una especie de comunismo teocrático, donde la Iglesia controlaría todas las propiedades. Y sacan a relucir doctrinas o prácticas históricas como la justificación por sangre. Sí, la describen como una doctrina mormona histórica, aunque esto es muy disputado, donde ciertos pecados solo se podían expiar si se derramaba la sangre del pecador. Sugieren que podría volver a aplicarse si la Iglesia consiguiera poder político. También hablan de un supuesto voto de venganza que se hacía en el templo contra Estados Unidos por la muerte de Joseph y Hyrum Smith. El libro intenta apoyar esto mencionando episodios históricos. Mencionan la Guerra Mormona de 1838, prácticas como despojar a los gentiles, o sea, robar a los no mormones, la existencia de una banda armada secreta, los Danitas, y las propias ambiciones políticas de Joseph Smith, que lo coronaron rey en secreto, que fue candidato a presidente de Estados Unidos y que era el general de una milicia privada enorme en Nauvoo. Y lo conectan con tiempos más modernos. Señalan al Instituto Freeman, fundado por Cleon Skousen, una figura que citan bastante en el libro, como un vehículo moderno para impulsar la idea de que en un futuro de crisis en EEU, los ancianos mormones van a intervenir para salvar la Constitución y establecer finalmente ese reino teocrático mormón. Mencionan incluso que cooperan con otros grupos como Causa, que estaba ligada al reverendo Moon. Bien, hemos recorrido los argumentos centrales que presentan estos extractos de Los fabricantes de dioses. Si tuviéramos que resumir las líneas de ataque principales de esta fuente, serían: primero, las acusaciones de que hay un secretismo sistemático y una manipulación deliberada de la historia por parte de la institución. Segundo, un cuestionamiento muy profundo de los orígenes. La figura de Joseph Smith, la autenticidad y el origen divino de textos clave como el Libro de Mormón y las revelaciones sobre el sacerdocio. Tercero, la crítica a doctrinas centrales, como la posibilidad de que el ser humano se convierta en Dios, que la vinculan al paganismo. El matrimonio eterno, señalando sus consecuencias negativas según los testimonios que presentan. Y, muy importante, la historia y las contradicciones de la poligamia. Cuarto, una descripción muy detallada y crítica de los rituales del templo, enfocándose en supuestas conexiones directas con la masonería, el ocultismo e incluso el satanismo según cómo lo interpretan los autores. Y quinto, las alegaciones sobre una ambición teocrática secreta, un plan para un gobierno mundial mormón, apoyado en referencias a prácticas históricas controvertidas como la expiación por sangre y el voto de venganza.
Es crucial, creo, reiterar una vez más, todo lo que hemos discutido hoy se basa exclusivamente en las afirmaciones, las interpretaciones y los testimonios que se presentan en los fragmentos que tenemos de los fabricantes de dioses. Este libro pinta un cuadro de contraste muy radical entre la imagen pública de la Iglesia mormona y lo que los autores alegan que es una realidad oculta. Una realidad llena de fraude, controversia y elementos que ellos califican de paganos u ocultistas. No hemos entrado a verificar ni a contrastar estas acusaciones, que son serias. Exacto. Nos hemos limitado a explorar la perspectiva específica de esta fuente, que es, muy crítica, ¿no? Y para cerrar, dejándonos guiar solo por la provocación que parece buscar el texto, la lectura de estos fragmentos como que inevitablemente nos deja flotando una pregunta, ¿no? Una que los autores parecen querer instalar. ¿Hasta qué punto la narrativa oficial, la historia, las doctrinas que una institución presenta públicamente, coincide siempre con su núcleo interno, con sus orígenes documentados o con sus prácticas menos visibles? Es una reflexión sobre esa tensión que a veces puede surgir entre la fe que se proclama, la evidencia histórica que existe y la transparencia institucional, tal como la plantea este libro en particular. Algo para darle unas vueltas. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Radio Misionera HN. Allí compartimos palabra viva, oración y más contenido que edifica tu fe.